Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Hola a todos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí con la oportunidad de compartir un momento en la palabra de Dios. Este tema es muy interesante. ¿Es bíblico tener membresía en una iglesia? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando. ¿Es bíblico tener membresía en una iglesia? ¿Quiere usted saber la respuesta? Pues quédese con nosotros, acompáñenos en los siguientes minutos. Esto es Tiempo Devocional. Nosotros retornamos. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Quiero empezar contándoles una anécdota. Escuche bien, una anécdota. Resulta ser que un joven llama al apóstol Pablo. Vuelvo a hacer la aclaración. Lo que usted va a escuchar a continuación es una anécdota. El joven le pregunta a Pablo: apóstol, necesito de tu ayuda. Quiero que me des un consejo. Quiero que me recomiendes a qué iglesia me hago miembro. Tú eres una persona que ha ido por muchos lados y ha fundado iglesias. Tú las conoces. ¿Cuál me recomiendas? Mi pregunta es porque le hablé al apóstol Juan y él me empezó a hablar de 7 iglesias. Y la verdad que lo que me dijo de las 7 iglesias no me deja tranquilo. Pero quiero que tú me des tu recomendación. Cuando Pablo escuchó la petición de aquel joven con el deseo de establecerse en una iglesia perfecta, Pablo se sonrió y empezó a decirle: mira, si yo te recomiendo la de Corinto, pues allí vas a encontrar muchos dones del Espíritu, pero allí la gente maneja tendencias. Unos dicen que están a mi favor, otros dicen que están a favor de Pedro, otros dicen que están a favor de Apolo. Se pelean mucho. Si te recomiendo a la iglesia de Colosas, vas a encontrar que es una iglesia muy bonita, pero que es una iglesia que se vive metiendo en problemas porque ellos piensan que no hay que trabajar, por ejemplo. Si te recomiendo la iglesia de Tesalónica, ellos tienen la idea de que no hay segunda venida de Cristo, a pesar de que tienen grandes convicciones en la fe. Y así Pablo, hermanos, en esta anécdota que les estoy contando, le fue diciendo al joven las cualidades, pero también los defectos de la iglesia. Así que al final el joven queda turbado totalmente. Así que Pablo le dice: mi consejo es que te quedes donde estés, porque esa es la iglesia de Cristo y ahí te va a formar el Señor. Hermano, usted sabe muy bien, ya cerré mi anécdota, que no existe iglesia perfecta. Hay un momento y un lugar donde la iglesia será perfecta. El lugar, el cielo. El momento, cuando la iglesia sea levantada
y Cristo se la lleve. Una vez no llegue ese momento, cuando estemos en la tierra, la iglesia será perfecta. Pero tranquilo, no se ponga nervioso. La iglesia está siendo perfeccionada. Así que quiero animarle a que usted considere que una de las cosas que el Señor espera que sus hijos estén haciendo es que sean miembros de una iglesia. Cuando hablamos de este tema, yo puedo ver que la gran mayoría de personas se resisten a ser miembros de la iglesia. Porque generalmente las personas conocen interioridades de las iglesias. Y dicen, no, pues yo, ¿para qué voy a ir a un lugar donde problemas, donde hay situaciones que son lamentables? Y uno, al oír eso, pierde la perspectiva que está en un lugar donde se están perfeccionando las personas. Y no puede haber perfección en un lugar donde se está perfeccionando. Así que ese es el motivo que generalmente las personas, en su falta de conocimiento, argumentan para no tener una membresía en una iglesia. Ahora, eso suena lógico, pero no es lo correcto, hermanos. Vamos a la palabra y vamos a conocer cuáles son los argumentos bíblicos que vamos a encontrar, la cual impulsa, anima a los discípulos de Jesús a hacerse miembro en una iglesia local. Y voy a ir explicando con la gracia del Señor, así que acompáñeme y ponga mucha atención a lo que hoy el Señor nos va a hablar. Lo primero que vamos a ir a es una de las cartas del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo número 12, y vamos a leer los siguientes versos. Dice el verso 12 en adelante: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Ahora, póngale atención a 3 palabras que vienen acá y que les voy a leer. Así también es Cristo. Número 1, la palabra es Cristo. Verso 13. Pues por un mismo espíritu. Aquí está la segunda palabra, espíritu. Y si usted está leyendo conmigo, va a ver que esa palabra espíritu está con E mayúscula. Significa que está hablando del Espíritu Santo. Sigo leyendo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esa es la tercera palabra, bautizados. Entonces aquí aparecen 3 palabras: Cristo, Espíritu y bautismo. Solo déjeme terminar de leerle el verso completo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y cierra el pasaje que vamos a tomar: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mire pues, muchas personas se resisten a tener una membresía en la iglesia por 1,000 razones. Pero la palabra de Dios es clara, que es bíblico y que es bueno tener una membresía en la iglesia. Trabajemos este punto, ser bíblico. ¿Por qué es bíblico? Porque cuando yo me convierto a Cristo, esa conversión me está haciendo miembro del cuerpo de Cristo. Déjeme explicarle esto. Le voy a leer lo que esta escritura en Efesios 5:32, Pablo nos está
escribiendo: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo aquí nos está presentando que la iglesia es un misterio, es difícil de entenderlo. Para nosotros son 4 paredes, para nosotros son sillas, son personas. No, es algo más grande, es algo más profundo que cuesta entenderlo. Y es por eso de que cuando uno piensa en membresía de la iglesia, no solo uno debe de considerar que yo me voy a adherir a personas. Hay algo más profundo en esto. ¿Cuál es el misterio de la iglesia? Pablo nos lo dice acá. Que cuando usted se convirtió, cuando usted le abrió la puerta de su corazón a Cristo, sucede que Cristo no lo metió a una organización, no lo metió a una corporación, lo metió a su cuerpo. Y es por eso que por alguna razón Pablo le fue revelado el hecho de que para poder entender cómo opera la iglesia, que es un misterio, a Pablo le dijeron: explícalo por medio del cuerpo. La mejor forma de ver y de entender el misterio de la iglesia es ver el funcionamiento de un cuerpo humano. Pero lo primero que yo necesito que usted entienda es que en el momento en que usted aceptó a Cristo, le abrió las puertas de su corazón al Señor Jesús, usted fue llevado a ser miembro del cuerpo de Cristo. Esto es igual a y su iglesia. Y hay 3 señales por la cual usted es miembro del cuerpo de Cristo. Número 1, Cristo mismo. Porque usted le abrió la puerta de su corazón al evangelio de la gracia de Cristo. Y luego Pablo cita en el verso 13, pues por un mismo espíritu. El Espíritu Santo vino a ser el sello y la garantía de que usted está metido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Llevamos 2 razones por las cuales usted se ha convertido en miembro del cuerpo de Cristo. Primero, por la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo. Segundo, porque recibió al Espíritu Santo que mora dentro de usted y sella con garantía de que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y luego dice Pablo en el final del verso 13 que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esa palabra bautizados significa sumergir, introducir, meter. ¿Y a dónde nos metieron? ¿A dónde nos introducieron? Al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos amados, si usted entiende que ya es participante del cuerpo de Cristo, automáticamente no debería de resistirse a ser miembro de una iglesia local. Mire, es tan simple como esto. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia, pero sigo a Cristo. Ese pensamiento es contradictorio, porque Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted rechaza a una iglesia, usted automáticamente está rechazando a Cristo, solo que inconscientemente. Entonces necesita usted ser enseñado y usted necesita entender que por medio de Cristo, por medio del Espíritu, usted ya es miembro del cuerpo de Cristo. Y si usted es bautizado en agua, con mayor sentido eso confirma de que usted está dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, vamos a entender que necesitamos ser miembros de una iglesia local. Lo primero que usted y yo necesitamos entender de que es bíblico ser miembro de una iglesia local es que yo soy
parte del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a esta parte. ¿Por qué entonces ser miembro de una iglesia local si ya soy miembro del cuerpo de Cristo? Pablo nos da la respuesta en el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Pablo nos va a ayudar a entender este misterio con el cuerpo humano. A ver, piense por en un momento en el cuerpo, en su cuerpo, en mi cuerpo, en el cuerpo de un humano. Y entendamos que el cuerpo humano no es una sola parte. El cuerpo humano tiene 3 partes: cabeza, tronco y extremidades. Sí lo sabía, ¿verdad? Se lo estoy recordando. El cuerpo humano no tiene un sistema, tiene 11 sistemas principales. Sistema óseo, sistema digestivo, circulatorio, etcétera, etcétera. Esos forman parte del cuerpo y están distribuidos en las 3 partes principales del cuerpo. Pero ¿sabía usted que el cuerpo humano tiene 78 órganos? ¿Sabía usted que el cuerpo humano tiene 206 huesos? ¿Sabía usted que el cuerpo humano al menos tiene 10 sentidos? Aunque últimamente los científicos lo han duplicado a 20 por las investigaciones que han hecho. Entonces lo que quiero que observe es que esta parte de la ciencia nos confirma lo que Pablo nos había dicho. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. A ver, entonces piense usted por qué sus pies, sus dedos no están en la cabeza. ¿Por qué su boca no está en sus manos? Y la respuesta es que el quien lo creó distribuyó los miembros en los puntos diferentes de un cuerpo para que funcionen allí, para que se desarrollen ahí, para que participen ahí y que por esa participación todo el cuerpo sea beneficiado. El hecho de que mis dedos estén en la parte última, en la parte más baja, diría yo, de mi cuerpo, no significa que no sea parte del cuerpo. Allí hasta abajo, donde está nuestra planta del pie, donde están nuestros callos. Eso es el cuerpo y ahí están funcionando. Y eso lo hace participante del cuerpo. Y lo que quiero que usted entienda, hermano, es que el cuerpo de Cristo son muchos, ubicados en diferentes lugares, funcionando en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque al igual que el cuerpo no tiene todos los miembros, no todos los 11 sistemas están en la cabeza, no todos los 78 órganos están en el tronco, no todos los 206 huesos están en las extremidades, no todos los sentidos están en una parte, todo está repartido. Si usted entiende eso, usted entonces no le costará entender el concepto del cuerpo de Cristo con el concepto de una iglesia local, o lo que hoy en día muchos han denominado la iglesia universal versus la iglesia local, que viene siendo lo mismo. Cuando hablamos de la iglesia universal estamos hablando del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y de allí se desprende todo el cuerpo, las diferentes iglesias locales que están funcionando alrededor del cuerpo y haciendo cuerpo.
Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Nota usted la redundancia? Para que entendamos que estamos ya en el cuerpo, y el cuerpo de Cristo nos ubica en un lugar específico, al menos que usted todavía no esté en el cuerpo de Cristo. Pero si usted me dice que ya aceptó a Cristo como su suficiente Salvador, automáticamente, como dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con esas dos evidencias, usted ya es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, automáticamente debe de estar funcionando en el lugar que le corresponde. El punto es, la pregunta es, ¿ya usted es miembro y está funcionando en una parte del cuerpo de Cristo? Eso es igual a una iglesia local. ¿Se da cuenta? Esa es la enseñanza. Esa es la realidad. No se trata de que, hermano, es que yo en esa iglesia, muchos problemas, sí, en todas. Es que, hermano, mire, en esa iglesia pasa, en todas. No hay ni una sola iglesia que sea perfecta, la iglesia del cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo me viene a decir que el cuerpo de Cristo es imperfecto? No, le estoy diciendo que la están perfeccionando. De tal manera que es bíblico ser miembro de la iglesia. Porque si usted ya forma parte de la vida en Cristo, usted está metido en el cuerpo de Él y usted está ubicado en algún lugar. Y necesita funcionar en ese lugar. Y es importante entonces que usted entienda que Dios espera que usted no esté allí a lo lejos, como llanero solitario, como alguien que está ahí lejano. No, porque Dios lo metió al cuerpo donde hay muchos y ahí necesita funcionar. Así que hoy le pido al Espíritu Santo que toque su mente y le quite esa idea equivocada que usted va a vivir la vida cristiana sola, porque no es bíblico. Es importante que usted hoy se determine, se levante y diga: retornaré a mi congregación con mis hermanos y allí me formaré, allí funcionaré hasta que el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque esa iglesia muy probablemente tenga muchos problemas, pero también tiene cualidades, tiene cosas buenas, como también tiene defectos. Pero así, ahí nos quiere Dios. Y así Dios nos quiere ubicar. Entonces, déjeme ahora llevarle a la segunda parte de esta enseñanza. Déjeme hablarle sobre la membresía de la iglesia. Hermano, la membresía de la iglesia. La palabra membresía se desprende de la palabra miembro. Y es muy bíblico. Le voy a llevar a un pasaje que a mí me dejó muy impactado, impresionado y doy gracias a Dios porque pude entender esto. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 15, en la versión Reina y Valera dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y hay un paréntesis que se abre. Y dentro del paréntesis dice: y los reunidos eran como 120 en número.
cierra el paréntesis, y dijo, aquí les pongo el contexto. El contexto habla de que el apóstol Pedro estaba encaminando en su liderazgo y le habla a los hermanos que están en Jerusalén. Estaban en un aposento alto y ahí estaban los 12, pero habían otros que formaban un número de 120. Ahora, por alguna razón, la Reina y Valera solo nos pone el número y que estaban reunidos como 120. Pero en las otras versiones, y especialmente en una versión llamada la Biblia del Jubileo, nos da otro detalle. Les leo el pasaje. Y en aquellos días, Pedro en medio de los discípulos dijo, y se abre el paréntesis, y ponga atención, y era el número de los nombres como de 120. La Reina y Valera dice, y los reunidos eran como 120 en número. Pero en esta versión habla de que, y el número de los nombres, no hombres, sino nombres, significa, hermanos, que no solo se está refiriendo a, en un sentido plural, ahí habían personas, no, habían personas específicas con nombres. Y esa expresión, nombres, viene de una expresión griega que es ónoma, que es el mismo sentido que aparece en el Antiguo Testamento en Números 1 y en Números 26, porque allí Dios ordena a Moisés que haga un censo, que haga un conteo de personas mayores de 20 años. Él necesita saber quiénes están saliendo de Egipto. Y el conteo no solo era por masculino, femenino, por edad, sino era por nombres. Significa que allí es una idea de membresía. No era un conteo genérico, sino era un conteo específico. Y en Números 26 también, cuando llegan a la frontera de la tierra prometida, Dios ordena que se haga otro censo para ver cuántos nuevos aparecen allí. Y la expresión del conteo por nombre o por tribu, por familia, es la misma expresión que aparece en Hechos 1:15, y era el número de los nombres, ónomo le dije, ónomo ese, perdón. ¿Qué le quiero decir con eso? Que cuando Pedro le habló a esos 120 eran miembros en ese momento de esa iglesia local. Se conocían por nombre. Habían estado trabajando juntos, habían estado identificándose juntos. No eran personas ¿y usted cómo se llama? ¿Y usted de dónde viene? No, eran personas que se conocían, que tenían un fin, que tenían una meta juntos, que tenían una hermandad, un cariño, que tenían una relación. Es que eso es ser miembro de una iglesia. Y no solo está ese pasaje, les voy a leer otro. Hebreos 10:23 en adelante dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, cuando usted pasa por una aflicción, y yo como miembro de una congregación sé que usted está en una aflicción, yo oro por usted. Pero yo no oro por el hermano que está pasando por una aflicción en África porque no lo conozco.
Lo conozco a usted. Y lo conozco a usted porque estamos ubicados en una parte del cuerpo. Ahí nos tiene juntos el Señor. No estoy menospreciando la necesidad del hermano en África, el hermano en la China. Ahí hay una congregación local. Y ahí ese estímulo está llegando por nombre. Y por eso dice el verso 25, no dejen de congregarse. He ahí la importancia de ser miembro de la iglesia local. Cuando hablamos de iglesia local, esa palabra local es extraída de la palabra localidad. Por ejemplo, la zona de donde usted vive, hay varios barrios, hay varios lugares que forman una localidad y ahí hay 1, 2, 3, muchas iglesias. Eso se le llama una iglesia local. De tal forma, hermanos, que Dios usa la membresía de la iglesia, en una iglesia, para bendecirnos. Y por eso es que tenemos que ser miembro de una iglesia local. Es bíblico hacerlo. Así que si usted obedece lo que es bíblico, yo le puedo garantizar que usted es un discípulo obediente. No un discípulo desobediente, al menos que todavía no le haya abierto la puerta de su corazón al Señor y usted llegue, sea visitante, le guste escuchar, hasta ahí. Y es entendible que usted lo tome de esa manera. Pero una vez usted cree en el Señor Jesucristo y le abre la puerta de su corazón, ya le expliqué todo el proceso, usted es adherido al cuerpo de Cristo y por lo tanto, ahora usted tiene que funcionar en un punto del cuerpo. Esa es la membresía de la iglesia local. Pero hay algo más que quiero enseñarle en relación a la importancia de ser miembro y que por qué es bíblico ser miembro, tener membresía en una iglesia local. Juan capítulo 17, verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok. Cuando nosotros, le voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos a las personas que van con una camisola de un equipo de fútbol, uno dice, esta persona se pone esa camisola del equipo A, del equipo B, porque cree en ese equipo, porque sigue a ese equipo, o mínimo mira los partidos de ese equipo. ¿Entiende? Eso se llama representatividad. Yo me pongo la camisola, estoy representando al Barcelona, al Real Madrid, a los cremas, a los rojos, etc. Perdone que haya dicho esto. Lo mismo, es el mismo sentido que Jesús está hablando en la oración que está presentando por sus discípulos y les está diciendo, sean uno, ámense, para que el mundo vea que ustedes me representan como yo soy uno con mi Padre. Entonces, cuando la gente ve una congregación local, allí están los hijos de Dios. No están afuera, están adentro. Representatividad. Y por eso es que la gente se agrega. Eso se llama representatividad. De tal manera que ser miembro de una iglesia refuerza nuestra seguridad, que no estamos solos, que hay alguien más que nos ayude en este caminar. Mire, si no fuera por usted, yo no estuviera aquí. Y si no fuera por mí, usted no estuviera allá. Le hablo desde una perspectiva de cuerpo, porque
Yo he orado por usted y usted ora por mí. Yo oro por usted y me conecto con usted porque sé que a través de esta palabra, esta enseñanza, algo está provocando en mí, en usted. Y cuando usted ora y escucha la enseñanza, usted dice, gracias por el hermano, usted me está bendiciendo. Así que, hermano, cuando nos juntamos en un lugar, representamos la unidad. Sigue diciendo el verso 23 y déjeme hablarle de otro aspecto. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfectos en unidad. Eso se llama identidad. ¿Por qué yo necesito ser miembro de una congregación local? Porque eso no solo le da a usted representatividad, sino le da identidad. Esa acción es tan simple como la que descubrimos en Hechos capítulo número 2, verso 41, un ejemplo práctico de la identidad. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y escuchen, y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, al cuerpo de Cristo y a la iglesia en Jerusalén. Aquel día se unieron como 3,000 personas. ¿Cuántos empezaron? 120. Ahora son 3,120 personas. Con nombres. Porque eran miembros. Entonces ya ahora ellos podían identificarse que no estaban solos, sino que ahora podían ser uno y podían amarse. Entonces la membresía nos ayuda a entender con quién nos reunimos y a quiénes cuidamos. Vamos a otra verdad que nos va a seguir haciendo entender por qué es importante ser miembros de una iglesia local. Mire esto y voy finalizando. Gálatas capítulo número 2, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí nos habla de un hacer bien, de ayudar. Cuando yo recibo ayuda de alguien, bueno, uno se siente bien y uno se siente motivado, comprometido, y uno puede estar en donde a uno lo están estimulando y donde a uno lo están apoyando, y eso nos lleva al desarrollo. Por eso es que uno necesita ser miembro. Cuando usted se hace miembro de una iglesia local, usted va a encontrar el bien y se va a poder desarrollar. Efesios 4:11 nos lo explica más específicamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Usted no va a caminar solo en su perfeccionamiento, sino Dios va a poner personas maduras, el cual le van a ayudar hasta que usted aprenda a desarrollar a otros y pueda usted llegar al punto que es ser perfectos a la estatura de Jesucristo. Y es por eso que tiene sentido lo que leemos en Hebreos 13:7. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considérelos cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Aquí tiene sentido, mi amado hermano, que usted sea pastoreado.
Usted necesita ser pastoreado, pero los pastores necesitan las ovejas. Es un sentido de desarrollo. Los ministerios son para el cuerpo y el cuerpo son para los ministerios. Eso es desarrollarse. De tal manera que la membresía demanda amor y responsabilidad para desarrollar ministerios, líderes, pastores y miembros fieles. Hermano amado, entonces, ¿es bíblico tener membresía en una iglesia? La respuesta es sí. Y le he dado varios argumentos bíblicos desde que usted se forma y ya es miembro del cuerpo de Cristo, automáticamente la Biblia le anima como un mandato de que se desarrolle en el lugar local específico donde va a encontrar otros miembros y de esa manera usted corre en obediencia al mandato y a usted eso le va a dar representatividad, le va a reforzar su seguridad espiritual, le va a dar identidad y le va a ayudar a desarrollarse. ¿Ha ido usted en un asunto social, a un hotel, a un centro recreativo, donde hay áreas que dicen exclusivo para miembros? Y usted de lejos tiene que ver. Lo que quisiera usted disfrutar no lo puede disfrutar porque no es miembro de. Y déjeme decirle que hay cosas que solo dentro del cuerpo se disfrutan. La obediencia, la representatividad, la identidad y el desarrollo de una vida espiritual. Déjeme orar por usted. ¿Me deja orar por usted? Si usted es miembro de una iglesia local, de gracias a Dios por su iglesia y adelante, hermano. Va a encontrar cosas muy bonitas y especiales, pero también va a encontrar retos. Pero si usted se ha resistido a ser miembro de una iglesia local, pídale al Señor que le ayude a obedecer la palabra del Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias esta oportunidad con humildad, pero a la vez con gozo. Porque tú nos has llamado a ser parte de tu iglesia, el cuerpo vivo de Jesucristo. Gracias porque no somos extraños ni forasteros, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de tu familia. Porque estamos siendo edificados con el fundamento de los ministerios, pero sobre todo de Cristo Jesús, que es la piedra angular. Gracias, Señor, porque ser parte de tu iglesia es una bendición grande, porque nos da identidad como hijos tuyos, nos otorga un lugar de pertenencia en esa comunidad de los santos y nos conecta con el propósito eterno de tu reino. En un mundo donde se promueve el individualismo, el aislamiento, la confusión, tú nos has dado una familia espiritual donde podemos crecer, donde podemos servir y ser edificados. Señor, te alabamos porque en tu sabiduría nos hiciste miembros unos de otros, cada uno con un propósito, con dones, funcionando diferentes, pero necesitándonos. Ayúdanos a vivir esta unidad con amor, con humildad y compromiso. Ayúdanos a recordar que somos un solo cuerpo en Cristo y que separados de Él nada podemos hacer. Gracias porque en tu iglesia encontramos consuelo en las pruebas, nos guías en la verdad y nos animan a seguir adelante. Enséñanos a valorar este regalo y a no despreciar el congregarnos y contribuir con gozo y responsabilidad al crecimiento del cuerpo. Fortalece nuestros lazos como hermanos
y que, como leímos en Juan 17, que reflejemos al mundo el amor tuyo en nuestras relaciones, en nuestra adoración y en nuestro servicio, y que nunca perdamos de vista que nuestra identidad más profunda está en ti y que como iglesia somos la luz del mundo y la sal de la tierra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias por esta enseñanza. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.